y él era un hombre muy sabio, con esa sabiduría que tienen los santos, esa sabiduría que no se estudia, sino que se recibe de Dios. Salve María, queridos amigos de Heraldos del Evangelio. Hoy vamos a conocer la historia de San Alonso Rodríguez, un santo que tuvo que dar muchas vueltas en su vida para conseguir llegar a encontrar su vocación. San Alonso nace en Segovia, en España, en el año 1533. Es hijo de unos comerciantes acomodados. Cuentan que cuando él tenía más o menos 10 años, el beato Pedro Fabro fue a hacer una misión de evangelización allá en la zona donde él vivía, y su papá los hospedó en la ciudad. Y cuando acabaron la misión, le invitó a que estuviese en su casa de campo unos días, llevó a toda su familia. Y ahí fue cuando el beato Pedro preparó a nuestro santo San Alonso, niño, a hacer la primera comunión. Y él tuvo ese primer contacto con los jesuitas. Cuando cumplió los 14 años, un poquito después, él quiso ir a estudiar en el colegio de los jesuitas, en Alcalá, porque le atraía esa vida religiosa, sobre todo la vida de los jesuitas. Estando allá, después de un año más o menos, muere su padre. Entonces le obliga a regresar a casa para ayudar a su madre en el cuidado de la familia, porque era una familia numerosa y era el tercer hijo. Entonces le tocó ayudar a su mamá en la administración. Cuando cumplió 23 años, ya su mamá dejó todo lo que era administración del hogar y se lo dejó a Alonso. Y a él le tocó empezar a cuidar de su familia. 3 años después, cuando tenía 26 años, se casó. Solo que su matrimonio fue realmente una cruz muy grande, porque su primera hija murió al nacer. Después su esposa, cuando dio a luz al segundo hijo, murió. Entonces eso le trajo muchísimos sufrimientos a nuestro santo, que estaba muy joven, estaba recién casado, además su situación económica era muy difícil, porque claro que era un buen comerciante, pero la situación en general no le ayudaba el entorno donde vivía. Él estaba pasando por dificultades realmente. Entonces cuando muere su esposa, él, muy adolorido, tiene que dejar todo lo que tenía, vende todo lo que tiene y se va a vivir con dos hermanas suyas que eran muy piadosas, eran solteras. Y es ahí cuando, a los 3 años de edad, muere su hijo, el que le quedaba. Y fue un dolor muy grande para San Alonso. Pero él se reconfortó dándose cuenta de que su hijo, al haber muerto en tan temprana edad, al haberse bautizado, él no tuvo ni siquiera la oportunidad, el riesgo, el peligro de haber ofendido a Dios como todos nosotros lo hacemos. Entonces eso lo reconfortó. Sus hermanas empezaron a hacerle apostolado, digamos, a empezar a acercarle a Dios porque eran muy piadosas. Y fue ahí que él empezó a hacer meditación todos los días, hacía 2 horas de meditación, comulgaba y se confesaba todas las semanas. Hasta que él se dijo, quería llevar la vida religiosa. Entonces fue a buscar a un sacerdote conocido, jesuita, para que le recomendara cómo hacer. Entonces le dijo, mira, es difícil porque tienes casi 40 años, no has estudiado nada, o sea, tus estudios no son suficientes para ser sacerdote. Entonces tu salud tampoco es buena. Pero dijo, mira, ve y estudia primero el latín, para que después con eso ya puedas al menos empezar los estudios de un sacerdote. Entonces él fue a estudiar latín, solo que tuvo que estudiar en la escuela con los niños, porque era ahí donde se enseñaba el latín. Entonces eso ya fue una buena mortificación. Pero como él había vendido todo para irse a vivir con sus hermanas, y tuvo que, para mantener sus estudios, trabajar como criado. Incluso hubo ocasiones en que le tocó ir a pedir limosna. Y así, en esa escuela, fue que él conoció a un ermitaño. Y ese ermitaño le dijo, mira, deja la vida religiosa. Hazte ermitaño como yo, déjalo todo, ven, nos metemos a una cueva, nos dedicamos a la oración. A San Alonso le llamó la atención, fue un poco atrás de él, hasta que se dio cuenta que era una cosa del demonio. O sea, no es que el ermitaño fuese el demonio, pero era el demonio que le intentaba desviar de su verdadera vocación religiosa. Y fue ahí que dijo, no, dejo esto, yo quiero ser jesuita, mi vocación es ser jesuita. Y así, solo en el año 1571, San Alonso va a ser recibido como novicio en los jesuitas. Ahí fue designado como hermano lego y fue a ser el portero del colegio del Monte Sion. Solo que, claro, uno dice un portero no es que haga mucha cosa. Y hay mucha gente que es portero. ¿Y por qué este religioso fue a ser portero? Porque, claro, San Alonso no entró a la vida religiosa pensando, yo quiero cuidar una puerta, no. Él entró para consagrar su alma a Dios. Fuese lo que fuese a hacer allá adentro, ya no importaba. Y claro, fue bueno porque él cumplió su oficio hasta que su edad y sus enfermedades se lo impidieron, que fue casi con los 80 años. Y él era un hombre
muy sabio, con esa sabiduría que tienen los santos, esa sabiduría que no se estudia, sino que se recibe de Dios. Entonces mucha gente le iba a buscar, sean sacerdotes, sean nobles, sea gente simple. Y un hecho muy interesante, que justo en esa época, en el año 1606, ¿sabe quién estudiaba en ese colegio? Un jovencito llamado Pedro Claver. Estaba empezando su vida en los jesuitas, en el colegio. Y ahí fue que durante 3 años se dejó guiar por la sabiduría de San Alonso. Y San Alonso lo fue aconsejando, lo fue guiando, le fue dando, indicándole un poco el camino para que él finalmente decidiera entrar a la orden. Y después, él, como jesuita, fue enviado en misión a las Indias, acá en nuestro continente, a Cartagena, en Colombia. Fue San Pedro Claver, que hizo tanto apostolado en Colombia. Es que, como él mismo decía, yo soy el esclavo de los esclavos, gracias al consejo de San Alonso. Y más bonito todavía, bueno, San Alonso consiguió su vida, falleció a los 86 años. Dicen que al final de su vida tuvo tentaciones fuertísimas, arideces impresionantes. Él falleció el 31 de octubre. Y dicen que desde el 29 entró en éxtasis. Hasta que el 31 volvió en sí. Ahí empezó una agonía tremenda. Y media hora antes de fallecer, volvió la paz, tranquilidad. Y así, oscurando un crucifijo y diciendo el nombre de nuestro Señor, entregó a Dios su alma. Y en el siglo XIX, 1888, fue canonizado junto con San Pedro Claver. No confundamos a San Alonso Rodríguez con otro sacerdote jesuita que también se llama Alonso Rodríguez, el autor de los ejercicios de perfección y virtudes cristianas. No son la misma persona, porque San Alonso sí, él escribió un poco sobre ascética, escribió sus notas autobiográficas por órdenes de sus superiores, pero no son la misma persona y San Alonso no es el autor de esta obra. Aprendamos de San Alonso a dejar que Dios guíe nuestra vida, porque tal vez San Alonso podría haber pensado, bueno, yo trabajé tanto, luché tanto para terminar siendo un hermano portero, pero es que estando ahí, él consiguió hacerle apostolado a San Pedro Claver, que entró a los jesuitas, fue enviado a Cartagena de Indias, al norte de Colombia, hizo apostolado, convirtió muchísimas almas, quién sabe gracias a la perseverancia, a la fidelidad de San Alonso Rodríguez.